Vamos a ver ahora el tema de escroto agudo. Bueno, el escroto agudo es en sí un cuadro que se caracteriza por un dolor a nivel testicular, a nivel del escroto, pero de aparición brusca, ¿no? Esto puede ir acompañado de datos de inflamación, de afección del estado general, dependiendo del cuadro, ¿no? Y vamos a ver en esta categoría de escroto agudo lo que es la torsión testicular, la torsión del apéndice de Morgagni y la epididimitis. Vamos a empezar con lo que es la torsión testicular. Vamos a ir viendo las partes más importantes. La torsión testicular generalmente afecta más a adolescentes, pero también puede afectar a recién nacidos. Pero de cualquier manera hay que saber que esta torsión testicular o torsión del cordón espermático, también llamado, ¿no? Puede afectarse a cualquier edad, ¿no? Pero los adolescentes y los recién nacidos son los más afectados. Tenemos dos tipos de este tipo de torsión, ¿no? La torsión intravaginal y la torsión extravaginal. Si recordamos, la capa vaginal es esa capa íntima que envuelve, ¿no?, a lo que es este testículo. La torsión intravaginal es la más frecuente, ¿no? Es la que se produce especialmente en los adolescentes, que ya habíamos visto, y generalmente después de esfuerzos físicos o después de un trauma testicular. Vale destacar que los factores de riesgo que predisponen a esta torsión intravaginal son la criptorquidia, los tumores testiculares y especialmente una deformación congénita en badajo de campana. Como su nombre indica, esta deformación, ¿no?, hace que los testículos estén libres, ¿no?, flotando, si el término vale, en lo que es el escroto, a manera de un badajo de campana. Y esto predispone a lo que es esta torsión intravaginal. Tenemos también, de cualquier manera, la torsión extravaginal, ¿no?, es decir, que sucede fuera de esta capa vaginal y es muy propia de los recién nacidos. Los factores de riesgo para esta torsión extravaginal especialmente vendría a ser lo que es la ausencia de la fijación del gubernaculum testicular, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser la clínica de la torsión testicular? Lo más importante, el dolor. Un dolor a nivel testicular muy agudo, de inicio muy brusco, ¿no? Que este dolor comienza a nivel testicular y se puede hacer más difuso en esta región, ¿no? Esto puede estar acompañado de hinchazón, de una horizontalización del testículo afectado, es decir, aparece más transverso y ligeramente más elevado. Algo importante, el signo de Pren es negativo. ¿En qué consiste el signo de Pren? El signo de Pren, ¿no?, consiste en que al elevar el testículo o la bolsa escrotal, ¿no?, afectada, el dolor tendría que desaparecer. Ese es un signo de Pren positivo. Pero imaginémonos un paciente con una torsión testicular. Está con un dolor muy fuerte, de inicio muy brusco, ¿no?, con el testículo horizontalizado. Entonces, queremos hacer la maniobra de Pren, no se va a dejar tocar. ¿Por qué? Porque hay mucha hipersensibilidad en esa región. Por lo tanto, la maniobra de Pren en la torsión testicular es negativa. De igual manera, hay una pérdida de lo que es el reflejo cremasteriano. Nos recordemos que este reflejo cremasteriano es estimular con una aguja hipodérmica en la parte interna del muslo y como respuesta normal hay una elevación de lo que es la bolsa escrotal. Este reflejo cremasteriano se pierde en lo que es la torsión testicular. Entonces, con estos datos clínicos solamente, ¿no?, con las características del dolor, de las características de la edad del paciente, la exploración física, un Pren negativo y una ausencia de lo que es el reflejo cremasteriano, se tiene que llegar al diagnóstico, ¿no? Para confirmarlo se puede utilizar lo que es la ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler mostrará, ¿no?, que en el testículo afectado por esta torsión del cordón espermático hay una disminución en la irrigación, porque eso es lo que sucede, ¿no? El cordón espermático, al torsionarse en sí, ¿no?, torsiona y ocluye también los vasos que irrigan al testículo, por lo tanto el flujo sanguíneo vascular a esta glándula pues disminuye y es lo que detecta la ecografía Doppler, ¿no? Bueno,
Y algo importante, aparte de poder diagnosticar esta disminución de flujo sanguíneo a los testículos en una torsión testicular, la ecografía también permite descartar si es que existe o no un cáncer testicular acompañante. Pues recordemos que el cáncer de testículo es un factor de riesgo también para esta patología. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos que actuar rápidamente. Tan solamente llegando al diagnóstico clínico del paciente, o sea, solamente con la clínica, aunque nosotros no contemos o no tengamos la posibilidad de realizar una ecografía Doppler, es importante ya someter al paciente a una cirugía, y mejor si es antes de las 6 horas. ¿Para qué? Para poder salvar el testículo afectado. ¿En qué va a consistir esta cirugía? Va a consistir en detorsionar el testículo y realizar una orquidopexia. Orquidopexia bilateral, es decir, una fijación, fijación, una fijación de ambos testículos en la bolsa escrotal, no solamente del afectado, sino de los dos, ¿no? En eso consiste la orquidopexia bilateral. De cualquier manera, si ha pasado mucho tiempo, es decir, si ha pasado más de 6 horas incluso, ya a veces el testículo aparece totalmente necrótico. Cuando esta necrosis es muy evidente, el tratamiento vendría a ser la orquiectomía. Por lo tanto, es muy importante actuar rápidamente ante un diagnóstico clínico de la torsión testicular, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta imagen lo que es la torsión intravaginal, ¿no?, del cordón espermático. Vemos cómo este cordón, ¿no?, se tuerce sobre sí mismo, sobre su propio eje, ¿no?, porque seguramente este paciente tiene una deformación, ¿no?, del testículo en badajo de campana que va libremente en el escroto. Tenemos aquí la otra, que es la torsión extravaginal. Como se pueden observar, esto sucede más arriba, ¿no? No compromete lo que es la capa vaginal, pero de igual manera se tiende a torcer. Recordemos que esta extravaginal es propia de recién nacidos. Tenemos aquí una imagen de ecografía Doppler, donde vemos en esta parte un testículo normal, donde tiene ahí la irrigación tanto arterial como venosa, pero en el testículo afectado, vean que el parénquima no tiene esa imagen de contraste entre rojo y azul, ¿no?, que indica que hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel testicular, ¿no? Y tenemos aquí una imagen donde ya hay un cambio total de coloración del testículo afectado, es decir, ya hay datos de necrosis. Es por eso que le han realizado una orquiectomía, ¿no? Seguramente han esperado más de 6 horas para realizar este tratamiento, por lo tanto el testículo no se ha podido salvar. Recuerden que hay que actuar antes de las 6 horas y realizar una orquidopexia bilateral en casos de torsión testicular. Vamos a hablar de la otra patología, la torsión, pero del apéndice testicular, ¿no? Recordemos que el apéndice testicular es la hidátide de Morgagni, ¿no?, que son restos o remanentes de los conductos mullerianos, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Este es un apéndice de Morgagni que normalmente, ¿no?, tiene esa forma apendicular. Por lo tanto, es un factor de riesgo para que solamente este apéndice mulleriano, ¿no?, se torsione y pueda dar esa torsión del apéndice testicular. Como están viendo, se encuentra esta hidátide de Morgagni en el polo superior del testículo, ¿no? Se encuentran varios testículos, pero no en todos, porque son remanentes embrionarios, ¿no? ¿Cómo va a ser el paciente que tenga una torsión del apéndice testicular? Pues van a ser niños prepúberes, en la edad de entre 7 a 12 años principalmente. De igual manera va a haber dolor a nivel genital, pero más que todo localizado en el polo superior del testículo. Y incluso si este apéndice de Morgagni sufre mucha torsión, puede empezar a necrosarse, puede aparecer un signo llamado el punto azul, es decir, el polo superior del testículo se va a empezar a poner más azulado que el resto, ¿no? Va a haber una masa palpable en el polo superior, ¿no? El dolor está muy localizado ahí, incluso el resto del testículo no va a tener ese dolor. El reflejo cremasteriano es normal y el tratamiento se basa en lo que es la analgesia, el reposo y el soporte testicular, ¿no? Entonces, con ese tratamiento de entre 5 a 7 días tendría que ir mejorando el paciente. En caso de no haber mejoría, estaría indicada recién un tratamiento quirúrgico. Vale destacar que este tratamiento anteriormente mencionado
generalmente es ambulatorio, ¿no? Pero si el paciente tiene mucho dolor y es un dolor refractario al tratamiento que hemos dado, se indicará la hospitalización del paciente, ¿no? Entonces, en eso consiste la torsión del apéndice testicular. Es solamente ese cesto embrionario que se ha torsionado, ¿no? Que se puede poner azul en el polo superior del testículo. Se trata más que todo conservatoriamente. Tenemos aquí una ecografía donde se puede ver ese apéndice, esa hidátide de Morgagni, y tenemos aquí ya en la parte quirúrgica donde hay mucha necrosis. Seguramente este paciente ya hizo el tratamiento, no respondió, ¿no? Y el tratamiento vendría a ser quirúrgico. Y por último, la epididimitis, que se daría especialmente en pacientes adolescentes, y es decir, en personas con una vida sexual activa. Por lo tanto, ¿cuáles vendrían a ser los agentes etiológicos? La Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae y la Escherichia coli, principalmente. El inicio puede ser agudo, pero también puede ser crónico en una epididimitis, o sea, y de una epididimitis pasar a una orquiepididimitis, ¿no? El dolor local, como siempre en todo escroto agudo, ¿no? Puede ir acompañado de síntomas urinarios y un poco de secreción uretral. También puede tener fiebre, ¿no? Y generalmente al palpar el epidídimo aparece más indurado, ¿no? Como vemos en la imagen. El epidídimo es donde comienza esa reacción inflamatoria que causa todo el cuadro. El signo de Pren es positivo en la epididimitis. Recuerden que el signo de Pren es que al levantar el testículo afectado, el dolor calma. Por lo tanto, en la epididimitis sucede eso. Por lo tanto, es un Pren positivo. El tratamiento comienza con lo que es la analgesia, la elevación testicular, ese soporte o suspensorio testicular, ¿no? Que son a manera de unos calzoncillos, y reposo en el paciente. Como hemos visto que sucede en pacientes que tienen una vida sexual activa, se tiene que realizar un tratamiento empírico contra Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Y cuál es ese tratamiento? Pues dar ceftriaxona acompañado de doxiciclina. La ceftriaxona vendrá a ser en una sola dosis intramuscular, mientras que la doxiciclina se dará por vía oral durante 10 días. Bueno, y tenemos por último un cuadro resumen donde compara las tres patologías: la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular y la orquiepididimitis. Vemos las diferencias más importantes. La torsión testicular, ¿en qué edad aparece? Especialmente en la adolescencia. Puede aparecer también en neonatos, mientras que la torsión del apéndice testicular más en prepúberes, ¿no? Antes de los 12 años. La orquiepididimitis en los pospúberes, adultos jóvenes. La presentación en todos es súbito, pero en la orquiepididimitis puede ser gradual. La fiebre es más frecuente en la orquiepididimitis o epididimitis. Disuria, secreción, es decir, datos de infección, más frecuente de igual manera en la epididimitis. Y los datos sugestivos a recordar, es decir, la deformación en badajo de campana, más propia de lo que es la torsión testicular. En la torsión del apéndice testicular, ese punto azulado en el polo superior del testículo, y en la orquiepididimitis el signo de Pren, que es positivo. El reflejo cremasteriano, ¿cómo está? Algo importante, en todo está presente, pero en la torsión testicular el reflejo cremasteriano se encuentra ausente, ¿no? Y el dolor característico, ¿no? A nivel local en todos estos, ¿no? Entonces estas vendrían a ser las características principales que tienen que tener en cuenta sobre este escroto agudo. Y bueno, este sería el tema y espero también que les sirva para sus repasos.